Proverbios capítulo 15. Vamos a leer los versículos 4, luego el versículo 7 y por último el versículo 23. Versículo 4, versículo 7, versículo 23. Luego vamos a leer los versículos 3, 11, 29 y 33. Fácil. ¿Sí? Yo les voy a ir diciendo, no se preocupen. Vamos con el versículo 4. Versículo 4. Ya iba a decir Apocalipsis. Proverbios, capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra de Dios. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Este es un tema, la lengua. Vamos con el segundo. Versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y el versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de tener este tiempo para meditar en tu palabra. Hoy seguimos, Señor, meditando acerca de el Proverbios 15. Por lo tanto, pedimos tu gracia, tu guía, tu asistencia por medio de tu Espíritu Santo para poder conocer tu voluntad, Dios mío, para nuestras vidas por medio de estos textos, Señor. Ayúdanos entonces a estar bien concentrados en este tiempo, a aprovechar al máximo para que podamos, Señor, ser entendidos en ti, en tu palabra. Muéstrate a nosotros, te lo pedimos, Señor. Sé tú glorificado en este tiempo y gracias por los hermanos que han podido llegar a tiempo. Cuídales a aquellos que vienen en camino todavía. Y gracias por darnos la bendición de poder estar aquí en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La semana pasada hablamos acerca de lo que es Proverbios 15 y es acerca de uno de los temas principales de Proverbios 15 es la lengua. Hay seis temas que hay en el Proverbios 15. En primer lugar está los sabios y los necios en cuanto al uso de la lengua. Si Dios lo permite, hoy culminaremos en cuanto a ese tema, la temática que nos presenta Proverbios 15 en cuanto al uso de la lengua. Lo segundo es la conciencia de la presencia de Dios que tienen los sabios en contraste con la inconsciencia que tienen los necios. Un tercer tema es la respuesta de los consejos. ¿Cómo responden a los consejos los sabios en contraste? ¿Cómo responden los necios a los consejos? Como cuando se les exhorta, cuando se les reprende, cuando se les habla. En cuarto lugar, el manejo de las finanzas. ¿Cómo lo manejan los sabios? ¿Cómo manejan los necios la finanza? Un quinto tema es el contentamiento. ¿Cómo practican el sabio el contentamiento en su vida en relación con el necio? Y en último lugar, los hábitos cotidianos que hay en los sabios. ¿Cómo viven cotidianamente los sabios versus los necios?
Estoy haciendo un pequeño repaso de la semana pasada. Aprendimos en versículos 1 al 2 de Proverbios 15, las primeras dos partes en cuanto al uso de la lengua, de cómo los sabios usan la lengua. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 15. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo primero que vimos entonces es que este versículo nos anima a ver las palabras o el efecto que tienen las palabras en sí en una situación. Unas palabras sirven como combustible o gasolina que inflama más cualquier tipo de discusión, de pelea, de contrariedad. Pero otras palabras sirven para aplacar los ánimos. Entonces, el énfasis está en las palabras. El sabio ejercita dominio propio para pensar antes de decir la palabra. ¿Qué palabra voy a decir? ¿Esta palabra contribuye a que se aplaquen los ánimos o esta palabra va a contribuir a seguir con esta situación? Entonces, el sabio practica el dominio propio. Él no quiere ser un alterador, sino un pacificador, tal como le enseñan las Escrituras. Y el versículo 2, bueno, eso lo vimos junto con el versículo 18 y 28, ¿cierto? Versículo 18, el hombre iracundo promueve contienda. Al final, ¿quién va a usar palabras que van a inflamar? Otro airado, otro iracundo. Entonces hay que cuidar el corazón. De ahí es donde va a brotar estas palabras que van a seguir promoviendo contiendas. Versículo 28. Versículo 28, más dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama, ¿verdad? Es como que no le interesa cualquier cantidad de palabras que pueda proferir, al final se derrama sin ningún tipo de control. Lo segundo que vimos en cuanto al uso de la lengua, ya vimos lo primero, el sabio practica dominio propio, piensa antes de decir la palabra, porque sabe que las palabras tienen un efecto. Pero en segundo lugar, el sabio evalúa su corazón, analiza su corazón, cómo está su corazón, cuáles son las intenciones de su corazón, porque las intenciones de su corazón, ahí es donde va a buscar qué palabras va a decir, porque él tiene una intencionalidad. Versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces la palabra, la lengua de los sabios. Aquí entonces, si por un lado vimos las palabras, por otro lado el versículo 2 nos habla de la fuente de esas palabras. La fuente de esas palabras dice, la lengua de los sabios. ¿De dónde va a salir palabras de sabiduría? De un corazón sabio. Entonces, la lengua de los sabios dice que adorna sabiduría, hace atractiva la sabiduría, hace relucir la sabiduría que se expone. No hay repulsión a las palabras de esta persona, sino que llaman muchísimo la atención, tal como el Señor Jesucristo hablaba y las personas quedaban maravilladas de la doctrina con que hablaba y de la autoridad con que hablaba nuestro Señor. Otro ejemplo también lo vimos, como Agripa fue casi persuadido a convertirse al cristianismo por las palabras. No fueron palabras adornadas en el sentido de algo vano, algo superficial. No, es que realmente las palabras que daba el apóstol Pablo realmente adornaba la doctrina que él estaba comunicando. Así que el sabio evalúa su corazón si por medio de esas palabras la sabiduría es más expuesta, es más bonita, la sabiduría es más refulgente. Esta palabra contribuye a que la sabiduría se vea más hermosa. Así piensa entonces el sabio.
Vamos con la tercera. La tercera cosa o aspecto que nos habla en cuanto a la lengua está precisamente en el versículo 4. El versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Este versículo nos habla entonces acerca de los efectos que tienen las palabras, no solamente en una situación, sino para el alma de la persona que la recibe. El versículo 1 habla de el ambiente que crean las palabras. ¿Sí? Un ambiente pesado, hostil, si son palabras hirientes. Pero en este particular, el enfoque está en el efecto que produce en el corazón de la persona que escucha tales palabras. La lengua apacible es árbol de vida. Cuando se habla de la lengua, no está hablando de una lengua que es blandita. Está hablando de la persona que usa sus palabras. ¿Ok? El énfasis está entonces en las intenciones de esta persona. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la motivación de esta persona? Que haya refrigerio en sus palabras. En la Nueva Versión Internacional, este versículo se traduce de la siguiente manera. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Y luego dice, la lengua insidiosa deprime el espíritu. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Insidioso significa que hay engaño, hay disimulación, hay algo que está buscando perjudicar al otro. Eso es insidioso. La Biblia de las Américas traduce el mismo versículo 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad. La perversidad de la lengua es sinónimo de perversidad del corazón. La perversidad de ella quebranta el espíritu. Ejemplo claro que nos muestra las Escrituras, y yo me atrevo a decir que el proverbista está pensando en eso. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 25. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Ve cómo se abre el mar rojo, ellos pasan en seco y el Señor acaba con sus enemigos. Ellos alaban al Señor y todo. Pero llegan a un cierto lugar y tienen sed. Y cuando llegan a buscar agua, se dan cuenta que son aguas amargas. Aguas amargas. Éxodo 15, 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Eso es lo que significa Mara, amargo. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Sí entendió? Ok. No era necesario decirlo, ¿verdad? Ya el texto lo dice por sí mismo. Pero note el siguiente versículo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró ¿qué? Un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Proverbios 15, 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Está haciendo una comparación, una similitud con lo que pasó. Esas aguas amargas fueron aplacadas y fueron endulzadas por un árbol. Asimismo, una situación o el corazón de una persona puede ser consolado, puede ser exhortado, puede ser animado solamente por las palabras de una persona, de un sabio. Amén. Cuando el sabio habla, en vez de destruir a la persona, lo que hace es consolarla. Le da esperanza a las personas. Esta persona no solamente procura el bien, sino que realmente la persona que escucha siente que se le ha endulzado la vida. Siente que se le ha endulzado la vida por medio de las palabras y los consejos que esta persona está recibiendo. Lamentablemente, el necio, cuando habla, lo que hace es quebrantar. Lo que hace es quebrar el espíritu. No es como un árbol que endulza las aguas, sino que es como una zarza espinosa, sin
sin flores, sin follaje, pero siempre están las espinas allí. Apenas uno roza a esa persona y ya, te devoró la persona. Eso es, entonces, quebranta. Esa es la persona siempre busca, esa es la insidiosa, la que está ahí, predisposición se llama eso. Está siempre predispuesta a responder, ¿sí? Puede escuchar, pero siempre busca la palabra clave para responder. Esa es la persona que en vez de producir, de ser un árbol de vida, es una persona que está como una zarza espinosa, en vez de ser un árbol refrescante. En términos simples, una persona que tiene esa perversidad en su espíritu o busca quebrantar el espíritu del otro, hermano, simplemente porque esa persona está amargada. Está amargada. Es seco en su espíritu. No hay dulzura, no hay generosidad, no hay bondad. Estos son corazones amargados, de ahí salen las espinas que van a atropellar al otro. Como dice el Proverbios 12, ya lo vimos, Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Es el mismo principio. Es el mismo principio. Así que el sabio, hermanos, evalúa la forma en que usa las palabras para que sean para edificar y no para dañar. Versículo 7. Versículo 7. Seguimos avanzando para ver los aspectos que habla el Proverbios 15 en cuanto al uso de la lengua. El versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría. No así el corazón de los necios. Note cómo hace una similitud entre la boca y el corazón. La boca y el corazón. Por un lado, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Este versículo nos está hablando acerca de las virtudes de las palabras. ¿Qué significa eso? Los sabios saben que hay palabras que valen la pena escuchar. Hay palabras, hay cosas que valen la pena oír. Y el sabio no se las guarda, sino que las dispensa libremente. No cobra para que lo escuchen, sino que lo da porque sabe que va a bendecir a la otra persona. Los sabios no se quedan con esa sabiduría que pueden entender, sino que la dispensan y la dispensan libremente. Pero el necio, ¿qué hacen los necios? Todo lo contrario. No solamente, aquí no se habla solamente en lo malo que pueden ser las palabras, sino que lo inútil que hay en el corazón del necio que no da palabras valiosas. ¿Qué palabras que valgan la pena sale de la boca de un necio? El texto dice, ninguno. Eso es lo que está diciendo el texto. La boca de los sabios esparce sabiduría. Y dice, no así el corazón del necio. El énfasis no está, pero el corazón del necio esparce perversidad. No está en lo que produce, sino en lo que no produce. No produce nada beneficioso. Nada beneficioso. La nueva traducción viviente coloca esta traducción, dice, los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. El corazón del necio no ofrece absolutamente nada. Así que es interesante que no se hable de lo destructivo de las palabras de un necio, sino lo inservible de las palabras de un necio. No sirven para nada. Entonces el sabio, hermanos, piensa palabras que valgan la pena decir. Piensa en palabras que valgan la pena decir. Vamos con el último aspecto en cuanto a la lengua, en cuanto al uso de la lengua, el último aspecto. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. No sé si les ha pasado, pero hay personas que cuando dicen algo, el otro dice, me lo hubieses dicho antes. Ya
¿Para qué? ¿Ya para qué? Muy bueno el consejo, muy bueno tus palabras, pero ya no me sirven de nada. Pueden ser palabras muy sabias, pero van a caer en la misma categoría del necio, no me van a servir. Así que lo importante no es solamente decir las palabras, sino decirlo en la forma o en el momento oportuno. El sabio busca oportunidades para dar el consejo en el momento correcto. No basta solamente con decir palabras correctas y apropiadas, tienen que ser en el tiempo apropiado y correcto. No sirven para nada, así como no sirve el corazón del necio, no se encuentra nada valioso, pues lamentablemente cuando se da un buen consejo, pero a destiempo, tampoco sirve de nada. Se puede aprender, pero ya no, pues después de la mala experiencia a veces. Imagínense qué hubiese pasado si Abigail no hubiese corrido y hubiese esperado que simplemente David llegara hasta donde estaba su familia, ¿verdad? Imagínense que ella, no, vamos a esperar que ese hombre, yo sé que tiene buenas intenciones. La Biblia nos dice que estaba dispuesto a matar a todo el mundo. David estaba muy bravo y quería matar a todos. Imagínense a Abigail, no, pero vamos a esperar un tiempo. Yo creo que, no, ella corrió, ella sabía que era imperioso dar la información. Así calmó la ira de David. O el propio siervo Natán, el siervo del Señor, Natán, dio la palabra en el momento en que quebró realmente el espíritu de David. Los siervos, por ejemplo, de Naamán, ¿recuerdan a Naamán el sirio? Una sierva de su esposa le comenta acerca de Eliseo. Él tiene lepra y entonces él ha probado cualquier cantidad de cosas y va a buscar al siervo de Dios, a Eliseo. Y Eliseo le dice, bueno, zambúllete en el río Jordán. Y él dice, pero en Siria hay mejores ríos que eso. Y no lo quiso escuchar. Cuando se iba de regreso, sus sirvientes le dijeron, pero escucha la voz de... Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si te zambulles allí? No pasa nada, no pierdes nada. No pierdes absolutamente nada. Y él le hizo caso a sus siervos. Pero sus siervos hablaron. Probablemente no los iba a escuchar, pensaron ellos, pero aún así se arriesgaron, pero resulta que los escuchó. Y Naamán fue librado de su pena, de su enfermedad. Entonces, hombres sabios hablan en el momento oportuno. El sabio, hermanos, no se da por satisfecho en decir lo correcto, sino en decirlo a tiempo. ¿En qué momento es apropiado, hermanos? Necesitamos la sabiduría divina. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Puedo saber muchas cosas, pero los tiempos me los debe dictar el Señor y yo debo ser sensible a eso. Y no debo ufanarme si, bueno, ya iba a decir una palabra, si la pego. No. Simplemente, bueno, buscar humildemente la guía del Señor para decir las palabras a tiempo. Entonces, permíteme repasar rápidamente todos los temas que habla de la boca en Proverbios 15. Número 1, se ejercita el dominio propio. Se ejercita el dominio propio. Número 2, se evalúan las intenciones de las palabras. Número 3, se conoce el impacto de las palabras. Yo conozco cómo impactan las palabras sobre otros. Número 4, el sabio sabe el valor de las palabras. Y en quinto lugar, el sabio sabe lo oportuno que deben ser las palabras. Lo oportuno que deben ser las palabras. Terminemos entonces considerando el segundo tema de Proverbios 15. Ya hemos hablado de la lengua, pero todos los temas, hermanos, están supeditados a este segundo tema que encontramos en Proverbios 15. ¿Cuál es? La conciencia de la presencia de Dios. Si yo tengo en mi mente fresco siempre que yo estoy delante de Dios, entonces voy a pensar antes de hablar. Voy a buscar al Señor para saber en qué momento hablar. Voy a
evaluar mi corazón porque hay una conciencia de que estoy delante de Dios. Estar delante de Dios. Versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, ¿cómo vive un sabio? Siempre sabe que está delante de Dios. La palabra en latín, coram Deo. Coram Deo. Ante Dios o delante de Dios. Siempre estoy en la presencia de Dios. Así vive un creyente, así vive un sabio. Esa es la razón por la que siempre procura evaluar su corazón, evaluar las palabras, qué voy a decir, mejor me callo, mejor digo, porque al final voy a dar cuenta de todo lo que digo y de todo lo que hago. Las demás cosas es lo que hago, pero de lo que digo y de lo que hago, en medio de eso está el tema de estar siempre consciente de la presencia de Dios. En primer lugar, estoy consciente de su omnipresencia. Omnipresencia, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar, omnipresencia de Dios. En versículo 11 nos habla de la omnisciencia de Dios. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Cuánto más están abiertos ante los ojos de Dios? Si así mismo está ahí dice el Seol y el Abadón, haciendo referencia a la vida oculta que nosotros no sabemos qué es, la muerte. Pero para Dios es tan claro, tan abierto, de la misma forma es el corazón de nosotros. Dios lo sabe todo. ¿Qué es entonces estar o vivir delante de la presencia de Dios? Nunca olvidarnos de su omnipresencia y omnisciencia. Omnipresencia y omnisciencia. El sabio entonces sabe que no puede esconder nada delante de Dios, no puede esconderse él mismo delante de Dios, él no puede burlar a Dios, engañar a Dios, hacer pensar a Dios cosa que yo quiero que piense, manipularlo, ¿verdad? O que Dios, bueno, Señor, ese fue tu punto de vista, pero yo no quise decir eso. Tú lo interpretaste mal, Señor. Estamos completamente delante del Señor sin ningún tipo de oscuridad. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo de manera perfecta y objetiva. Ese conocimiento, hermanos, lo hace entonces conducirse. ¿Cuáles son, por así decirlo, los efectos que produce en el creyente o en el sabio para conducirse en la vida? Bueno, si está consciente de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, versículo 29, dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Si yo sé, si yo estoy consciente, y aún si se le dice a un malvado, tú siempre estás delante de la presencia de Dios, eso puede traer dos cosas. Número uno, para el que busca verdaderamente al Señor, es una consolación. Es una consolación. Hay confianza de que soy expuesto totalmente delante de Dios. Eso es lo que dice el versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces yo sé que el Señor me escucha. ¿Pero por qué sé que el Señor me escucha? Porque soy justo. Porque soy justificado. Hermanos, nosotros tenemos una conciencia ante Dios de que estamos justificados, pero el Señor nos ve justos. La mirada de Dios hacia nosotros es que nos ve justos. Nosotros miramos que estamos justificados. Sabemos que no es nuestra justicia, sino que es la justicia de Cristo que se interpone. Pero este texto, el Señor nos ve como justos. Nos ve literalmente como justos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces puedo orar confiadamente
porque el Señor oye a los justos. Y mi confianza no es porque hablo muy bien, adorno mis palabras, evalúo mi corazón cada vez que voy a hablar. No, esa no es mi confianza. Es porque tengo la justicia de Cristo, que sí supo hablar en el momento correcto, adornó la sabiduría, fue todo lo que se debió ser un hombre. ¿Okay? Entonces, ahí está mi confianza. Pero por otro lado, debe llenar de temor. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. ¿Qué es lo que capacita a una persona a andar en humildad delante de Dios? Tener conciencia de la omnisciencia y la presencia de Dios. ¿Me falta humildad? Me falta conocer más, entender más la omnipresencia y la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Siempre estoy delante de Dios. Si yo cultivo más ese conocimiento en mi vida, hermanos, voy a ser cada vez más humilde, confiado por una vez por los méritos de Cristo, pero también humilde porque sé que el Señor siempre me está mirando. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Cómo puedo tener entonces sabiduría? Teniendo temor de Dios. ¿Y cómo cultivo el temor de Dios? Cultivando mi conocimiento de la presencia de Dios. Siempre estoy delante de Dios. Como dice Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Vuelvo a repetirlo. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Tengo temor de Dios? Confía. ¿Te falta temor de Dios? Por supuesto. Pero gracias al Señor que Él nos sigue llevando de gloria en gloria. Dice, y esperanza. Por eso es que venimos a orar, hermano. Venimos a orar hoy porque tenemos esperanza. No solamente de que Él nos escucha, sino de que Él va a responder según su voluntad. Y según su voluntad, hermanos, siempre es buena, perfecta. Siempre va a ser para su gloria. Así que confiemos en eso. Cultivemos, hermanos, cada vez más ese temor a Dios, ese corandeo, ese estar delante de la presencia de Dios, y sigamos aprendiendo entonces de las enseñanzas que nos da Proverbios 15. Hermanos, que el Señor nos siga dando sabiduría de lo alto. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo y esta reflexión, esta enseñanza de estos versículos, Señor. Que cada uno toca un tema, y no solamente un tema, sino varias visiones del mismo punto, Señor, para que podamos comprender, Dios mío, lo vasto que es tu mente, Señor. Y cómo quieres que aprendamos, que vivamos para tu gloria. Ayúdanos porque somos imperfectos, somos muy débiles, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a cultivar cada vez más, Señor, el temor a ti, para andar en humildad delante de ti y hacer uso bueno entonces de las palabras, Señor, controlar nuestras palabras, controlar nuestros corazones, Señor, y tener palabras de edificación, de refrigerio, de dulzura, Señor, y que podamos vivir en palabras y en hechos para tu gloria. Gracias porque podemos tener la justicia perfecta en Cristo Jesús. En eso, Señor, venimos entonces a orar y seguimos orando y seguimos teniendo esta comunión junto como hermanos, Señor, con esa confianza y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.